hubiesen conocido, no se hubiesen coordinado, no se hubiesen puesto de acuerdo, no se hubiesen conseguido una camilla, si no hubiesen subido al techo, ¿verdad? No habría tenido esa exposición al milagro y al poder de Jesús. Esto es lo mismo. Tenemos que conocernos, tenemos que relacionarnos, tenemos que ayudarnos. Esto no es esta estructura, ¿verdad?, institucional, empresarial, ¿verdad?, donde hay un grupo que dirige, hay alguien que entrega y los otros reciben, observan, ¿verdad?, y después cada uno va a su casa. Ese modelo no es bíblico. Aquí nos reunimos, ¿verdad?, para animarnos. Hebreos capítulo 10 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congréguense para exhortarse, para animarse, para estimularse, porque la pega es allá afuera. Entonces, por eso que estas cosas que son pequeñas, pero son tremendamente significativas, ¿verdad?, porque tienen un impacto en un mundo que está preocupado de otras cosas. La próxima semana entiendo que van por tercera vez al hogar de niñas. Son espacios de servicio. Y por eso, hermanos queridos, perdonen que esto no es la prédica, no me la cuenten como prédica. El pastor habló como 1 hora y media. Esto no es prédica, es solamente para animarles a que nos conozcamos, que nos ayudemos, que nos vinculemos, porque ese es el modelo bíblico. ¿Ok? El próximo sábado tenemos un retiro de servidores a las 9. No les llamamos liderazgo. Yo creo que el próximo año vamos a hacer un upgrade y vamos a decir retiro de esclavos, ¿no? Porque el concepto que hay en la Biblia es de esclavos de Cristo, ¿no? Así que, pero de servidores, porque queremos estimularnos y queremos, ¿verdad?, animarnos a seguir buscando espacios de ayuda. Así que el Señor nos bendiga. Estamos en la lucha, ¿no es cierto? Amén. Todos los que sirven están invitados, todos los que sirven. No los que predican ni solamente los que enseñan, los que sirven, ¿no? Así que para que lo tenga en su agenda. Ok, quisiera compartir con ustedes hoy día un capítulo del libro de Nehemías. La verdad que es tremendamente interesante este libro de Nehemías. Está en el Antiguo Testamento, son 13 capítulos, y en el ministerio de hombres de Dios, ¿verdad? Porque tenemos un ministerio de hombres de Dios, fíjense el nombre, hombres de Dios. Estamos desarrollando esta temática de Nehemías y ha sido realmente motivante, ha sido inspirador, ha sido hermoso. Y hoy día yo quería compartirlo con ustedes, sobre todo un capítulo que revela el corazón, ¿verdad?, de este hombre, y que es el capítulo 4. El capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 23. Yo lo tengo en la versión NBI, que dice así: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues que son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban:
Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque del arma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque del arma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Hermoso pasaje. Oremos. Señor, gracias por este hermoso relato, intenso. Dios mío, nuestra imaginación nos ayuda a comprender de alguna manera, Señor, aunque sea así a lo lejos, de cómo podrían haber sido esos sucesos. Pero, Señor, por sobre nuestra imaginación está tu hermosa voluntad que permitió que estos sucesos quedasen revelados hasta nuestros días, Señor. Y hoy un grupo de tus hijos aquí en Santiago de Chile, aquí en Las Condes, Señor, se reúne en torno a esta palabra, a este acontecimiento. Y como siempre te lo digo, mi Dios, sabiendo que tú eres un Dios de propósito, Señor, hay propósito tuyo para nuestras vidas en estas líneas. Y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderlo. Aquí estamos, Padre mío, en tu presencia y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu gracia de permitirnos estar en tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor, y por eso sabemos que estás con nosotros. Pero ayúdanos a entender, Señor, estas líneas. Habla a nuestro corazón. Tú sabes en la condición que hoy estamos. Tú sabes la lucha que estamos dando, Señor. Tú sabes las fuerzas, Señor, hasta dónde las tenemos, Señor. Los pensamientos que hay en nosotros, las tensiones internas del alma, Señor. Amado Dios, ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esta palabra es tuya, Señor. Y en ella hay poder. Hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay transformación. Por eso, Santo Dios, que nada ni nadie impida, amado Señor, el entendimiento, la predicación, el pensamiento de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, yo no sé si usted sabía de Nehemías. Esto está en el Antiguo Testamento, corresponde este libro a lo que se llaman los libros históricos, ¿no? del Antiguo Testamento. Y es un relato que más o menos se circunscribe alrededor del año 420, 430, 450 antes de Cristo. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia, ¿no? Producto de un juicio de Dios debido a la desobediencia de Israel. Y el reino de Judá estuvo, ¿verdad?, sometido al imperio babilónico durante 70 años. Pero al transcurrir este tiempo, el pueblo empezó a regresar, ¿verdad?,
a Jerusalén, principalmente por la destrucción del imperio babilónico, a propósito de una alianza entre los medos y los persas, ¿no? Y aparecen algunos reyes como Ciro, que donde fue la primera liberación, ¿no? Que lideró un gobernador que se llama Zorobabel. Esto está en el libro de Esdras, ¿no? Si usted lee los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, que está antes de Nehemías, el libro que está anterior, aparece este relato. Y ese grupo se preocupó por reedificar el templo. Después hubo un segundo grupo, ¿verdad?, que fue liberado a los años después por Esdras, ¿no? Y estamos en presencia de la tercera liberación, donde aparece Nehemías. ¿Y por qué me cautivó tanto Nehemías? ¿No? Fíjense que si uno lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta cómo, porque Nehemías era el copero del rey Artajerjes, un rey persa. Era copero, y en ese tiempo ser copero, ¿verdad?, no significa que era buen catador de vino, ¿verdad?, ni que era, ¿cómo se llama esa profesión que degustan los vinos? Enólogo. No. Ser copero en aquella época era como ser un ministro del interior. Era un hombre de altísima confianza, que no solo estaba bajo su responsabilidad la vida del rey, ¿verdad?, porque degustaba el vino, degustaba los alimentos, sino que además compartía la intimidad con el rey. Conocía a su familia, ¿verdad? El rey le hacía consultas, él tenía la posibilidad muchas veces de, si el rey se lo preguntaba, de emitir una opinión. Era un hombre, ¿verdad?, especial, o sea, no cualquiera podía ser copero. Y Nehemías era copero. Todo eso antecedentes aparece en el capítulo 1 de su libro. Entre paréntesis, Nehemías son sus propias memorias. Él escribe lo que vivió. Y fíjense que al leer ese capítulo 1, uno se entera de dónde surge, porque lo que hace Nehemías es reconstruir las murallas de Jerusalén. Y en el relato del capítulo 1, fíjense que si ustedes lo revisan, yo tengo acá algunos extractos, en el versículo 2 dice, del capítulo 1 de Nehemías: llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén, ¿no? Si bien era un hombre que estaba a cientos de kilómetros de Jerusalén, él estaba preocupado por sus hermanos que aún estaban en Jerusalén. Y cuando ve, ¿verdad?, a su hermano carnal, ¿verdad?, y algunos amigos, él les pregunta: ¿qué pasa en Jerusalén? ¿Cómo están allá los que aún están viviendo en Jerusalén? Había una preocupación de él. Y fíjense que a raíz de la respuesta, porque la respuesta está un poquito más adelante, este hombre, Nehemías, se conmueve. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta, ¿verdad?, que le dieron a Nehemías, ese grupo de hombres, aparece en el versículo 3. Lo leo ahora en Reina Valera. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿no? La ciudad estaba destruida, había desazón, desesperanza, ¿no? Y no lo estaban pasando bien. Esa fue la noticia que recibió Nehemías, estando él en el ejercicio de sus funciones públicas, por decirlo en el lenguaje de hoy, ¿no? Trabajando, ¿verdad?, a la par con el rey como un hombre de confianza. No lo están pasando bien, la ciudad está destruida, los muros están derribados, las puertas están quemadas. Esa fue la respuesta. Bueno, eso motivó, fíjense, en el versículo 4, motivó una reacción de Nehemías. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Dónde quiero ir con esto, hermanos queridos? Fíjense, si usted revisa el llamado de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hay un llamado exprofeso de Dios. Hay una zarza que ardía y no se consumía, ¿no? Ustedes recuerdan ese relato. Moisés la ve y la curiosidad, ¿verdad?, lo lleva a acercarse. Aparece la voz, ¿verdad?, que le dice que tiene que quitarse sus calzados porque el lugar donde está es santo. Y se le revela a Dios, y Dios le da una misión, ¿no? Te estoy llamando para que vayas y liberes al pueblo de Israel que está en esclavitud en Egipto.
En el caso de Nehemías, nosotros no vemos una revelación, ¿verdad?, de esas características. Este hombre, ¿verdad?, no tiene una visión. Este hombre, ¿verdad?, no vive esa experiencia sobrenatural, ¿verdad?, de la aparición de algún ser especial, espiritual, que le entrega algún mensaje de Dios respecto de lo que tenía que hacer, dado que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y que las puertas estaban quemadas. Sino que él pregunta definitivamente a un grupo de amigos, a su hermano, qué está pasando, y esos grupos de amigos le cuentan lo que estaba sucediendo, lo que provoca en él una reacción. Llora, ayuna y clama a Dios. Pero no solo eso. Y aquí viene, ¿verdad?, el primer pensamiento de la vida de este hombre. Él se hace cargo de lo que estaba pasando en Jerusalén. Él se hace cargo, ¿verdad?, y siente en su corazón que debía responsabilizarse, asumir un compromiso, algo debía hacer. Y si usted sigue leyendo, ¿verdad?, el capítulo 1 de Nehemías, se va a dar cuenta que él prepara incluso un plan. Él hace una oración, incluso se encomienda a Dios para hablar con el rey y para tener éxito con el rey, porque algo él estaba elaborando y algo quería pedirle al rey. Todo esto está en los versículos del 1 y del 2. Léalo. Hoy día no hay partido del mundial. Léalo. Porque de alguna forma me lleva a mí a entender de que su temor de Dios y lo que representaba, ¿verdad?, su espiritualidad y su religiosidad, que estaba conformada por lo que Jerusalén significaba, por lo que Dios era para él, lo hace asumir un compromiso, ¿verdad?, en el lugar donde él estaba, si bien a cientos, ¿verdad?, de kilómetros, en una función absolutamente ajena, distinta de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, pero lo toma como algo propio, hasta tal punto, ¿verdad?, que ora, ayuna, busca, elabora tal vez algún plan y le pide a Dios que le dé gracia para hablar con el rey. Y en los primeros versículos del capítulo 2 de Nehemías, fíjense que él sirve a la mesa del rey y el rey se da cuenta que él está triste. Y hay un diálogo entre él y el rey le dice: viejo, ¿qué te pasa? Ese viejo es nota a pie de página, lo pongo yo. Tú estás triste, le dice. ¿Por qué estás triste? Fíjense ese detalle, ¿no? Es decir, había un conocimiento, una intimidad, había confianza. Yo nunca te he visto triste, algo te está pasando. Y esa es la oportunidad. Fíjense que hay detalles lindos en ese relato porque él siente temor. Cuando el rey le pregunta, dice que él siente un temor. Y un temor absoluto, porque en esa época los reyes no eran como los primeros ministros de ahora ni los presidentes de la república. El rey era dueño de todo y si no le parecía algo bien lo mandaba a matar y se acabó. No es que le finiquitaban el contrato, sino que moría. Entonces, en ese espacio, y cuando el rey le está preguntando, él está orando, ¿verdad?, porque quería comunicarle algo al rey. Dios contestó. Y el rey, ¿verdad?, le dio permiso. Porque le preguntó incluso por cuánto tiempo se iba a ausentar. Y además le dio recursos y le dio cartas para que hablase con las autoridades con las cuales se iba a encontrar. Pero todo dispuesto para llegar, volver a Jerusalén y reconstruir las murallas. Esto se los comparto a modo de resumen, ¿verdad? Porque usted lo puede leer, capítulo 1 y 2. Porque yo quiero referirme a 2 o 3 pensamientos de lo que acabamos de leer todos aquí hoy día. Pero lo concreto, queridos, es que él asume un compromiso y él se hace cargo de algo que estaba sucediendo. Él no solo se queda en el lamento, él no solo se queda, ¿verdad?, en la tristeza, él no solo se queda en el pensamiento, sino que asume como algo propio lo que escuchó y lo que estaba sucediendo. Y lo coloca a los pies de Dios y lo ora y lo ayuna. Si usted revisa un poco los meses que hay entre que él ora y ayuna y que habla con el rey, pasan algunos meses. Se fue gestando en su corazón, ¿verdad?, la inquietud por no ser indiferente.
Si bien era algo que estaba sucediendo a cientos de kilómetros con personas que ni él conocía, él no podía ser indiferente, ¿verdad? Por cuanto lo que había sucedido, lo que estaba pasando, era dramático desde la perspectiva o desde la cosmovisión judía. Jerusalén, ¿verdad?, tiene una connotación especial para el pueblo de Israel. Jerusalén, ¿verdad?, era la ciudad de Dios. Sión, la ciudad de Dios, donde estaba el templo de Dios. Una de las grandes disputas, ¿verdad?, entre el reino del norte y el reino del sur, cuando Israel se divide, era precisamente dónde se establecía la capital, o en Samaria para el reino del norte, o en Jerusalén para el reino del sur. Por consiguiente, ¿verdad?, que Jerusalén estuviese expuesta, destruida, arruinada, era un tema no menor. Porque en la cosmovisión judía, ¿verdad?, esto estaba vinculado, ¿verdad?, no desde un punto de vista geopolítico, sino que tenía que ver ni más ni menos con la presencia de Dios, porque ahí estaba el templo. Dios era absolutamente relevante, ¿verdad?, en esta manera de ver la vida y de entender, ¿verdad?, los derroteros de la nación. Hasta tal punto, por ejemplo, que si las murallas estaban destruidas, significaba que el Dios de ellos no había tenido el poder para protegerlos. Los dioses de los enemigos eran más fuertes que el Dios de ellos, porque el Dios de ellos no los protegió. Las murallas fueron derribadas, las puertas fueron quemadas. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que sintió Nehemías no fue un temor histórico, ¿verdad?, por proteger un monumento nacional, sino que él entendió que era algo que tenía que ver con la esencia de la relación del pueblo de Israel con su Dios. Porque el pueblo, ¿verdad?, Israel o la ciudad quedaba sometida al bandillaje, a la invasión, ¿verdad? Era un caos, porque el propósito de las murallas era de protección. Es decir, hay toda una lectura, si usted se fija, ¿verdad?, que vincula lo histórico, lo cultural, con la realidad de Dios. Y eso gatilla definitivamente una respuesta en este hombre. Tengo que hacer algo. Me quiero hacer parte. Me quiero comprometer. Y busca ayuda en Dios. No espera que otros reaccionen. No se queda, ¿verdad?, con esa esperanza muchas veces de que aparezca algún ángel o que aparezca un mensaje especial de Dios, sino que en sus convicciones, en su conocimiento y a propósito de su fe, él reacciona. Yo creo que ahí tenemos la primera lección, definitivamente, ¿no? Hay un programa de una iglesia hermana amiga, la Trinidad, iglesia anglicana del pastor Alfredo Cooper, que incluso lo dan por televisión, que se llama Hazte Cargo, y que de alguna forma tiene como objetivo el estimular el que precisamente la iglesia de Dios se pueda hacer cargo de espacios de dolor, de destrucción, de quebranto. Si hay alguien que puede reaccionar frente al abuso, frente a la injusticia, frente al dolor, frente a la discriminación, frente al rechazo, es la iglesia. Y la iglesia está conformada por usted y por mí. Y cuando escuchamos, ¿verdad?, que Jerusalén está destruida, no es la actitud correcta pensar que otros deben hacer algo, o creer que esto no me pertenece, o muchas veces esconder la cabeza. Este solo hecho nos revela, ¿verdad?, que hay espacios de ayuda donde a la iglesia de Dios le compete absolutamente hacerse cargo. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que de principio a fin este hombre tuvo resistencia, tuvo oposición, tuvo dificultad. Incluso en estos textos que acabamos de leer, fíjense, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, por decirlo de alguna manera, que reflejan
la resistencia y el rechazo, ¿verdad?, a este objetivo que él se había puesto de reconstruir la muralla. Mira, si usted me acompaña en el versículo 4, del versículo 1 al versículo 3, esos versículos hablan de dos amenazas. Dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Sanbalat, ¿verdad?, era un samaritano, ¿verdad? O sea, no era samaritano, vivía en Samaria, pero era uno de los enemigos, todos los que están ahí, enemigos de los judíos, que precisamente no querían que Jerusalén se restaurara. Ante sus compañeros, versículo 2, y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Resistencia, burla, oposición, problemas, dificultades. Versículo 3, y Tobías, otro señor, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedra, lo echa abajo. Versículo 7, fíjense este otro versículo: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los adodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. A atacar, se enojaron muchísimo. Problemas, dificultades, rechazo, amenaza. Pero siguen. Mira más adelante, versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, es decir, la propia gente de la ciudad decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Problemas, dificultades al interior de la ciudad. No vamos a lograrlo, no vamos a poder. Miren más adelante, versículo 11, y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así haremos que la obra se suspenda. Fíjense, uno puede advertir toda la resistencia que se levantó y amenazas violentas. Los atacaremos, ¿no? Los mataremos. La ironía, la burla. Es decir, incluso al interior, ¿verdad? Algunos, al interior de la ciudad, algunos pesimistas: no lo vamos a lograr, esto es demasiado. No vamos a poder. Una visión absolutamente parcial de rechazo y de violencia. Pero la actitud de Nehemías, ¿cuál era? Y ahí surge, ¿verdad?, la diferencia de aquel o de aquella que ha centrado su vida en una fe fuerte y restricta para con Dios. Fíjense que aparece en dos ocasiones esta hermosa frase, versículo 4: por eso oramos. Versículo 9: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos. Hay una combinación maravillosa, ¿verdad?, de la fe, pero también de la acción. Al ver la resistencia, al ver el rechazo, al ver la amenaza, al ver la oposición, al ver la dificultad, no surge, ¿verdad?, en este hombre el desánimo, la desesperanza, el pesimismo, sino que muy por el contrario, pareciera ser, ¿verdad?, que esa resistencia, pareciera ser, ¿verdad?, que esa dificultad, pareciera ser que esa amenaza se transforma definitivamente en un estímulo. Porque fíjense, la expresión "por eso oramos" de alguna forma vincula la dificultad, el conflicto, la crisis, la resistencia, lo vincula a la reacción del corazón de este hombre, que encuentra en la dificultad una tremenda razón, una poderosa razón para orar. Pero no solo para orar. Si usted sigue más adelante, ¿verdad?, él no se queda en esta práctica religiosa espiritual, sino que combina absolutamente su fe con la acción. Por eso oramos.
Fíjense el versículo 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Pero ¿cómo? Como lo decíamos con los varones, ¿no? Algún hermano que estuvo ese miércoles se recordará. Oye, si oraron, ¿para qué montan guardia? ¿Acaso no creen? ¿No tienen fe? Parece que no tenían mucha fe, porque si le piden protección a Dios, ¿para qué montan guardia? Se da cuenta, ¿no? Que aquí hay un concepto y una calidad de fe que es muy distinta a la que a veces nosotros decimos tener o creemos tener. Oramos entonces a Dios y decidimos montar guardia. Y si usted sigue leyendo, ¿verdad?, este relato, fíjense, a partir de aquel día, la mitad, estoy leyendo versículo 16, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que agarraban los materiales, no descuidaban, fíjense, ni la obra ni la defensa. Una fe en acción. Una fe que se fortalece en la dificultad. Una fe que supera, ¿verdad?, esta reacción tan humana de desánimo, de desesperanza, incluso de cuestionamiento a Dios. ¿Por qué Dios me manda estas cosas? ¿Qué querrá de mí? Nos ha pasado muchas veces que en la dificultad nosotros dudamos de las intenciones de Dios. Porque pareciera ser, ¿verdad?, que en nuestro pensamiento y en nuestra concepción de Dios es el Dios distante, es el Dios cruel, es el Dios que observa y que evalúa permanentemente para premiarnos o para castigarnos. Aquí hay una realidad, ¿verdad?, concreta, histórica, una ciudad destruida, que tiene una tremenda connotación espiritual, religiosa. Un hombre que trabaja, ¿verdad?, a cientos de kilómetros en una función que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en la ciudad. Sin embargo, se hace cargo. Sin embargo, lo toma como un compromiso. Busca a Dios, ayuna, ora, establece un plan, un curso de acción. Lo encomienda a Dios. Incluso le pide, fíjense, pareciera ser que no le faltaba más academia bíblica a Nehemías. Porque hay una parte, ¿verdad?, en el texto dice que se encomendó a Dios para hablar con el rey. Fíjense la postura de Moisés cuando habla con el faraón. Son dos cosas distintas. Cuando Moisés va a hablar con el faraón, ¿verdad?, Moisés le advierte al faraón: si tú no dejas ir al pueblo de Israel, pueblo de Dios, para que le adoren en el desierto, Nehemías pide a Dios ayuda para que caer en gracia delante del rey. Y para que el rey le ayude, para que el rey le ayude. Estos son todos aspectos materiales, físicos, concretos, que están en la historia para ayudarnos a entender definitivamente, primero, la multiforme sabiduría de Dios de cómo Él decide actuar y obrar. Segundo, para mostrar espacios de servicio, obras que deben ser realizadas, preparadas, el versículo de afuera, preparadas de antemano para que andemos en ella, por lo cual el recurso de Dios y la presencia de Dios está asegurada para ayudarnos. Tercero, obras que requieren de nuestra fe y de nuestra obediencia. Cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Ese versículo, como ya otras veces lo hemos dicho, tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión natural y tiene la dimensión sobrenatural. La dimensión natural: esfuérzate y sé valiente. Haz lo que tienes que hacer. Hay un trabajo, hay una responsabilidad, hay un compromiso. Esfuérzate. Hay una renuncia, hay una planificación, hay un objetivo. Tú debes hacerlo, pero además sé valiente. La actitud
Es importante cómo tú enfrentes eso, pero sabes, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Pareciera ser que eso fue lo que entendió Nehemías. Porque él no recibe, ¿verdad?, este mensaje en una zarza o de manera directa por la aparición de algún ángel, sino que la noticia le llega por un grupo de amigos. Y se quebranta. Pero a su fe le imprime acción. Y fíjense, hermanos míos, que lo decimos en el devocional del boletín de hoy día. Hay una cosa que es maravillosa. En el versículo 14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Fíjense que este versículo comienza con una reflexión: luego de examinar la situación. O sea, estamos en presencia no de un fanatismo. No estamos en presencia, ¿verdad?, de este fanatismo irreverente, ideológico, sino que hay una reflexión, y es tan profunda, ¿verdad?, esta reflexión, que se sustenta en motivaciones correctas: Dios y la familia. Dios está con nosotros, por eso peleen. Y peleen por sus esposas, peleen por sus hijos, peleen por su familia. Dios está con nosotros. Y ese aspecto, ¿verdad?, este hombre lo señala y lo muestra varias veces. Fíjense en el versículo 20: nuestro Dios peleará por nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Es una tremenda enseñanza para nuestra vida, para lo que debiéramos nosotros anhelar reconstruir. Es muy probable que nosotros hoy día enfrentemos en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, espacios destruidos. Muros derribados que requieren de la reconstrucción. Y es muy probable que nosotros en más de alguna ocasión, ¿verdad?, hemos orado para que Dios reconstruya. El problema es que seguimos siendo los coperos del rey. Y no hemos salido de la presencia de Artajerjes. Porque muy probablemente, ¿verdad?, esa reconstrucción o algún aspecto de esa reconstrucción pasa por nosotros si hablamos de la familia. En el fondo el llamado es precisamente a entender que Dios está con nosotros, pero que hay algo que nosotros debemos hacer. De tal manera que esa fe y esa convicción de la presencia de Dios en mi vida me permita, a pesar del rechazo, a pesar de la amenaza, a pesar de la advertencia, creer que Dios está conmigo. Y debo pelear para ganar espacio, debo pelear para recuperar, debo pelear para reconstruir, debo pelear, ¿verdad?, creyendo. Y a lo mejor el pelear, ¿verdad?, significa perdonar. A lo mejor el pelear significa pedir perdón. A lo mejor el pelear significa reconciliar, significa dar. No nos equivoquemos, si bien aquí hay un contexto de guerra, ¿verdad?, de amenaza, de espadas, de sable, la pelea, ¿verdad?, la lucha espiritual que nosotros estamos llamados a realizar en el nombre de Dios es distinta. Es de violencia, pero de violencia en el amor. Violencia, ¿verdad?, en la solidaridad. Violencia en la misericordia. Violencia en la gracia. Violencia en el negarse a uno mismo para que Dios obre a través de nosotros. No van a venir los ángeles. Tu hogar, tu familia, ¿verdad?, la tienes que reconstruir tú creyendo que Dios está contigo. Y Dios puede hacerlo. ¿Saben cuánto se demoraron en reconstruir la ciudad? 52 días. Bien, Mario, él ha estado viniendo los miércoles. 52 días. Y si usted lee el capítulo 3 se va a dar cuenta, ¿verdad?, que construyeron de tal manera que incluso algunos construían lo que estaban cerca del muro, salían de su casa y construían el espacio que les pertenecía, ¿verdad?, que estaba frente al muro. Cada uno, construyeron los gobernadores, construyeron los sacerdotes, construyeron los levitas, construyeron, en fin, todo el mundo construyendo. Lea esos capítulos
inspiran. Pero pidámosles al Señor que nos dé también ese discernimiento para entender que este es un llamado distinto, que no es esta concepción espiritual que muchas veces esperamos, que venga, ¿verdad?, algo especial de Dios o que Él haga algo. Estoy orando para que Dios haga algo. Qué bueno. Pero usted pidió perdón. No, es que yo no soy quien para pedir perdón o para perdonar. Es una espiritualidad mal entendida. Es un engaño. Es la obra de Dios a través nuestro. Por eso que esta expresión, ¿verdad?, que aparece en este versículo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen. Acuérdense del Señor y peleen. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cómo Dios va a pelear por nosotros? Si no es a través de nosotros. Es evidente que en Nehemías, fíjense qué interesante, hay un conocimiento de Dios. Esa fe está sustentada en un conocimiento de Dios. Él fue parte de esta cautividad. Y él vivió, ¿verdad?, en presencia permanentemente peligrosa, en la presencia de un rey. Sin embargo, él mantuvo su vida vinculada, a pesar de lo que seguramente vivió, vinculada a Dios. Es como si Pablo, es un poco lo que Pablo decía a Timoteo, ¿no?, en su segunda carta. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Por eso, en esta hora, queridos hermanos, yo creo que la palabra de Dios nos está animando a ser protagonistas y a hacernos cargos. Examine su vida, examine su familia, examine su entorno y sin duda va a encontrar murallas destruidas. Dios le permite a usted ser un Nehemías en ese lugar para reconstruir, para pelear, para actuar, para no dejarse amedrentar, para no amilanarse ni asustarse, sino para enfrentar la dificultad, creyendo y sabiendo de que Dios está con ustedes, que es grande y temible. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos.